Oremos por ellos. Ya me imagino que ya se habló, pero nuestra iglesia adventista en la República Dominicana tomó el voto de cambiar el tiempo de la recolección, que se hacía casi siempre en diciembre y muchas veces ni se hacía. Entonces, sabiendo la importancia de la misma, la iglesia tomó el voto de cambiarla para el mes de abril, mayo y junio. Es la oportunidad donde nosotros le damos a los amigos que no son de la iglesia de participar en la obra de Dios a través de sus donativos. Entonces, yo espero que ya ustedes todos tengan su sobre. Este fin de semana es muy bueno. Ya nos pagaron a todos los que somos empleados públicos y privados, así que podemos darle la oportunidad a amigos, compañeros de trabajo, familiares, de que puedan contribuir en esta obra maravillosa de la recolección, donde los fondos van a ser utilizados a través de ADRA para beneficiar a aquellos que tienen necesidades más fuertes que nosotros, porque todos tenemos necesidades. Todos, sí, el pastor tiene necesidades. Todos aquí tenemos necesidades. En esta mañana vamos a hablar de un tema muy importante, el cual tiene como título Un caso para la historia. Antes de seguir, les invito, así como estamos, hablemos con nuestro Padre Celestial. Bondadoso Dios, te damos gracias que nos ha permitido venir a este lugar con la finalidad de conocer el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Y Señor, por lo santo que tú eres y los pecadores que somos nosotros, no te presenta directamente, sino que utilizas el elemento humano, porque tu presencia, Señor, nos derretiría. Por eso en esta hora me pongo en tus manos para que me uses para hablar a tu iglesia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El libro de Hechos, capítulo 1, nos muestra el momento en el cual Jesús ah, se va al cielo. Luego le había dado instrucción a sus discípulos de que no se vayan de Jerusalén. Y los discípulos atendieron el mensaje que Jesús les había dado. No se fueron de Jerusalén porque entre de pocos días el Señor mismo le había dado la promesa de que iban a ser bautizados con el Espíritu Santo y con fuego. Los discípulos, como humanos que eran y con diferencias que los mismos tenían, el capítulo 1 de Hechos nos dice que ellos pusieron todas sus diferencias a un lado y en el aposento alto estaban unidos. Pusieron todas sus diferencias a un lado y como resultado de eso, el Espíritu Santo vino sobre ellos con gran poder. Y como dice el capítulo 2 del mismo libro, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos mantuvieron la unidad. Y a tal punto que el Espíritu Santo los usó para hablar en otros idiomas, los usó para hablar nuevas lenguas. En Jerusalén, en las fiestas del Pentecostés, venían personas de diferentes partes del mundo, incluso judíos que habían nacido fuera de la nación, que no conocían la lengua, llegaban a esas fiestas. Habían de diferentes partes del mundo. Y como Dios está interesado en la salvación del mundo, el Señor habilitó a los discípulos para que llevasen el mensaje a cada una de las personas que ahí estaban. E incluso algunos dicen que lo que presenta el capítulo
el capítulo 8, me parece, del etíope que había ido a adorar a Jerusalén, fue el resultado de que cuando el Espíritu Santo tocó a los discípulos y predicaron en los diferentes idiomas, y luego en el capítulo 37 y 38 Pedro hace un llamado a que se bauticen, uno de esa región pudo haber sido bautizado y entonces llevó el evangelio allá a Etiopía. Porque ustedes recuerdan cuántos fueron que se bautizaron en esa ocasión. 3,000 personas. Y entonces llevaron el mensaje por allá y este hombre conoció y quiso venir a Jerusalén a adorar. La iglesia estaba creciendo. La iglesia tenía todas las cosas en común. Hechos capítulo 4, versículo 32 dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y una misma alma. ¿Usted sabe lo que significa eso? Había una unidad tal que eran uno. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. El incidente que vamos a meditar en esta mañana lo encontramos en el marco de esta unidad que presentaba la iglesia. La iglesia funcionaba como una comunidad. ¿Sabe usted qué significa la palabra comunidad? El significado usted lo encuentra justamente en la palabra. Comunidad. Era, es decir, todos tienen en común. Común en unidad. Comunidad. Ese era el ambiente que permeaba la iglesia apostólica. Y como resultado de esa comunidad y concentrado en un llamado que tenían, entonces la iglesia crecía. Dice Hechos 2 que cada día a la iglesia el Señor iba añadiendo los que iban siendo salvos. El nivel de unidad era óptimo. La avaricia era casi inexistente en este grupo de creyentes. La iglesia ganaba crédito en la comunidad. La gente quería ser parte de la iglesia. Por eso, como dije anteriormente, cada día se añadían a la iglesia los que iban siendo salvos. Casi siempre a la iglesia se van añadiendo personas. ¿En qué momento? ¿Recuerdan ustedes en qué tiempo? Díganlo. Sí, no en tiempo difícil, pero ¿en qué momento vemos bautismo en la iglesia? En campaña. En campaña. En la iglesia apostólica no sucedía así. ¿Por qué? Porque los hermanos trabajaban todos los días con la intención de buscar personas para el reino. Todos los días. Todos los días. Por eso todos los días había bautismo. Todos los días el Señor agregaba para el reino los que iban siendo salvos. Qué maravilloso ejemplo nos da la iglesia apostólica. Qué gran desafío. ¿Por qué la iglesia hacía eso? Habían sido llamados por Jesús. Tenían un mensaje dado por Jesús. Tenían una encomienda dada por Jesús. Y ellos cumplieron con su deber, cumplieron con su cometido. Eran tiempos inmemorables. La maravillosa iglesia primitiva
llevaba el poder del Espíritu Santo. Y con el poder del Espíritu Santo, él mismo los capacitó para que no haya miedo, para que no haya temor, para que no haya debilidad. Hermano, pide el Espíritu Santo al Señor. Ruega al Señor por el Espíritu Santo. Te sientes débil. Hay debilidad y sientes que va a caer. Pide el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo nos da la facultad para proclamar con éxito el mensaje de Dios. El poder del Espíritu Santo nos da la facultad para poder vencer la tentación, las luchas que a diario todos enfrentamos, porque todos a diario de una u otra forma enfrentamos lucha. De una u otra manera enfrentamos desafíos. Pero cuando poseemos o cuando tenemos el poder del Espíritu Santo, Él mismo nos da la facultad para poder vencer. La iglesia crecía cada día porque estaba compuesta por cristianos dispuestos a darlo todo por la obra. ¿Qué estaban dispuestos a hacer? A darlo todo por la obra. ¿Cuánto tú estás dando por la obra? ¿Estás dando algo? ¿Estás dando algo? Pastor, que yo doy mi diezmos y ofrendas. Sí, eso es maravilloso, eso está bien, poderoso. El Señor nos manda eso, es un mandato divino. Y debemos todo cumplir con ello. Y cuando lo hacemos, sí, llega el Evangelio. Pero hay una parte personal que tú tienes que hacer, que tú debes hacer, que no me corresponde a mí como pastor. Aunque con lo que tú, con el diezmo que tú pagas, que tú le das, le devuelve a Dios, yo soy pagado. Pero la obra que me corresponde a mí no es la misma tuya. Tú tienes una obra personal que hacer. Los hermanos de la iglesia primitiva daban todo, su tiempo, sus recursos, su talento. Y por eso la obra creció con una rapidez extraordinaria. Dentro de ese marco encontramos la historia de Ananías y Zafira. En ese marco, estos habían entrado a la iglesia y vieron cómo algunos vendían sus propiedades para el avance de la obra. Él quiso participar del sostenimiento de la obra, pero al hacerlo, no fue sincero, sino que su objetivo era más bien permanecer al grupo de los que habían vendido sus propiedades y dado todo por la causa. Sin embargo, Ananías no cumplió con su voto. Quería ser reconocido por ese grupo especial, porque dentro de los creyentes había un grupo que habían vendido sus propiedades, que habían dado sus recursos, y él quería ser de ese grupo, pero no era sincero. Mis queridos hermanos, esta historia nos hace imaginar la conmoción que debió provocar la muerte de Ananías en el seno de la iglesia. La respuesta de Pedro fue: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Uno de los grandes problemas que tenemos como iglesia es la apariencia.
Muchas veces aparentamos lo que no somos. Y saben, al Señor le molesta la apariencia, que demos aparentar algo que no somos. ¿Ustedes recuerdan el caso de la higuera? ¿Cuál era el problema de la higuera? ¿Ustedes recuerdan? Aparentaba, Olga. Y cuando Jesús fue, porque tenía hambre, y a lo lejos aparentaba que tenía higos. Y cuando Jesús se acercó, era solo hojas, hojas. Muchas veces aparentamos que somos cristianos y nos vestimos guapo y elegante. Y muchas veces andamos con la Biblia y tenemos grupos de oración y oramos e enviamos oración por los grupos y mucho más. Y tristemente, algunos casos son apariencia. Pregúntale al esposo, pregúntale a la esposa, pregúntale a los hijos, porque esos sí te conocen de verdad. Esos sí te conocen de verdad. Mi esposa podría decir que está predicando ese allí con mis hijos. ¿Qué está predicando? Que es uno de los grandes desafíos que tenemos como pastores, déjeme decir, o como predicadores. Y le voy a ser sincero, me resulta predicar más fácil. Escuchen esto, cuando mi esposa no está. Sí, me resulta más fácil. Cuando ella está, tengo que medir muy bien mis palabras para que no vaya a decir, ¿y qué que ese santo está diciendo ahí? Apariencia. Quería aparentar de ser de un grupo especial, de un grupo genuino, de un grupo que vendía sus propiedades. Pero su corazón no estaba en realidad en obrar de tal forma. La historia de Ananías y Zafira nos muestra que sí podemos engañar al prójimo, podemos engañar a los hermanos, más no a Dios. Pedro dijo, no has mentido a los hombres, has mentido a Dios. ¿Será que estoy hablando en esta mañana para alguien que es solo apariencia y que está mintiendo a Dios? Aparenta que eres cristiano, pero está escribiéndole a una mujer que no es tu esposa. Aparenta que eres cristiano, pero estás viendo cosas inadecuadas. Aparenta que eres cristiano y tu testimonio con lo que dices, todo lo contrario. Hermanos, este incidente hizo que la iglesia aprendiera en forma temprana muchas lecciones importantes como las que le voy a presentar a continuación. A todos nos gustaría que la iglesia fuera siempre pura y limpia y perfecta, pero la presencia humana es garantía de que siempre habrá episodios tristes en la iglesia, porque está compuesta por mí,
porque está compuesta por ti. Que somos seres humanos y fallamos. Y quiero aprovechar la oportunidad para decirle a los amigos que nos acompañan lo siguiente. Posiblemente tú no eres miembro de la iglesia. No eres miembro de la iglesia. Y puede ser que conozca algún lado oscuro de mí, que soy miembro de la iglesia. Y puedas llegar a la conclusión de decir, ¿para qué voy a ser parte de la iglesia donde está fulanito, perencejo, sutanejo, que no son veraces? Y quiero decirte lo siguiente. Es cierto que los que somos parte de la iglesia, los que formamos parte de la iglesia, podemos tener muchos defectos, pero estamos en el lugar correcto donde el Señor algún día hará la obra y seremos puros, seremos santos. En el lugar correcto donde el Señor un día tocará nuestras vidas, nuestros corazones y seremos transformados. Quizás les dije en algún momento mis inicios en la iglesia. En la iglesia de donde soy, Vallejuelo, provincia de San Juan de la Maguana, era de uno de tantos jóvenes que no vivía un cristianismo genuino. Repito, era de tantos jóvenes que en aquel tiempo como en esto no vivía un cristianismo genuino. Incluso tenía más de una novia en la propia iglesia. En la propia iglesia. Y con algunos encuentros. Hasta que un día me encontré con Jesús. Sí, ya había sido bautizado hace muchos años. Y cuando ese día me encontré con Jesús, fue un cambio total a tal punto que yo me pregunté, ¿cómo puedo servir tanto a Dios? ¿Cómo puedo vivir para Dios? Y fue cuando sentí el llamado a estudiar teología. Por eso, cuando veo algunos que no andan muy recto en los caminos de Dios, lo que hago es orar, porque tienen una lucha, tienen unos desafíos, pero llegará el momento que se va a producir ese encuentro real con Dios. No comencemos a señalar, no comencemos a acusar, especialmente a nuestra juventud, que muchas veces la empujamos a que se vayan con las críticas, con los señalamientos, en vez de orar por ellos, aconsejarlo de forma personal, instruirlo, capacitarlo. La importancia de este relato, mis queridos hermanos, no es la herencia que no se entregó, que se vendió y no se entregó, no. No es la cantidad que se dejó de entregar, no. La importancia de este relato es cómo Dios considera las promesas que nosotros les hacemos. Casi podríamos decir siempre que vamos a tener un bautismo que hace el oficiante, ya sea un pastor o sea un anciano. Le toma ¿qué? Los votos. Y son 13 votos, ¿verdad? Y en esos votos, valga la redundancia, usted promete, levantando su mano, sacar tiempo para la oración, estudiar la Biblia. Usted promete cuidar su cuerpo. Usted promete predicar el evangelio. Usted promete sostener la iglesia con sus diezmos y ofrenda.
entre otros. ¿Cuánto hicieron esa promesa, ese voto? ¿Cuánto cumplieron? Creo que todos los que hemos sido bautizados. ¿Cómo Dios ve esa promesa que tú hiciste? Dios nos dice en su palabra que es mejor, ¿se recuerdan? No prometer y no cumplir. Es mejor no prometer. Porque Dios es un Dios de promesa. Y Dios cumple todas sus promesas. Aunque nosotros seamos infieles, el apóstol dice que Dios permanece fiel. Pero Dios se siente feliz, se siente satisfecho con aquellos que son fieles. Ananías y Zafira habían hecho una promesa. Esto no era un caso único. Como vimos, otros habían prometido. El problema es que ellos no cumplieron. La sierva de Dios dice en Consejo sobre Mayordomía Cristiana lo siguiente: cuando la luz divina brilla en el corazón, inusitada, inusitada claridad y poder, el egoísmo habitual afloja su asidero y hay disposición para dar para la causa de Dios. Pero nadie piense que podrá cumplir sus promesas hechas entonces sin una protesta de Satanás. Cuando tú prometiste vivir para Dios, cuando tú prometiste entregarte para Dios, Dios aceptó ese compromiso, Dios aceptó esa promesa, pero inmediatamente Satanás se levantó en protesta. Y ahí fue que comenzó a obrar en el corazón de Ananías y Zafira. Pero es demasiado lo que vas a dar. Lo puedes invertir en otras cosas. Y esta pareja se compusieron para que cuando llegó el momento de ir a la iglesia, al templo o al lugar de reunión, no presentaron la cantidad que habían propuesto. Hermanos, ¿cuál fue la consecuencia de no cumplir al voto que habían hecho a Dios, que habían hecho a la iglesia? La consecuencia triste fue la muerte. Y esto nos deja una gran lección a nosotros en nuestros días. Ya un día prometimos, ya un día votamos ante Dios y los hombres, ante la iglesia, de vivir para Él, de predicar el Evangelio, de serle fiel, de sacar tiempo para la oración y el estudio de la Biblia, de cuidar, repito, nuestro cuerpo, ser temperantes. ¿Sabe que muchos de los problemas que estamos enfrentando, tanto económico como de salud, es el resultado de que nos hemos olvidado de lo que prometimos? Cuando usted analiza el voto bautismal y usted lo estudia a profundidad, lo que usted votó ahí, se da cuenta de que usted votó que
iba a consagrar su vida por completo a Dios. Y la pregunta es, ¿estás viviendo conforme a lo que prometiste? ¿Está obrando como dijiste? Ananías y Zafira tristemente sufrieron el no haber sido fiel a lo que prometieron. En esta tarde ya, yo quiero terminar haciendo una invitación. Preciados hermanos, preciados amigos, un día, el Señor nos llamará a su presencia. El libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, nos presenta el momento en el cual el Señor vendrá. Y de una forma maravillosa Jesús dice que serán reunidas todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre. A esos que llamará a su presencia, reconocerá su fidelidad, reconocerá su compromiso, que cumplieron lo que prometieron. Pero a otro grupo les dirá, incluso aquellos que eran parte de la iglesia, les dirá, apartaos de mí, malditos al fuego eterno. A uno le dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Quieres ser tú de ese grupo? Ponte de pie, vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Buen Dios, gracias. Gracias, Señor, por el privilegio que nos ha permitido de estar en tu presencia. Aquí está tu pueblo, tu iglesia. Señor, haznos vivir por el poder de tu Espíritu Santo la experiencia de la iglesia primitiva. Una iglesia que tenía todas las cosas en común, donde no había rivalidad, donde no había crítica. Y como consecuencia de ello, Señor, cuando el enemigo quiso entrar a través de Ananías y Zafira, los mismos fueron erradicados. Que el enemigo, Señor, no tenga cabida en esta iglesia. Pero más importante, Señor, que no tenga cabida en nuestro corazón para no vivir, Señor, conforme al voto que hicimos el día que entregamos nuestros corazones a ti. Te presento, Señor, a ese hijo, a esa hija tuya que está enfrentando un desafío. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, le pueda bautizar para que pueda vencer. Que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar sanidad. Pueda obrar, Señor, en alegría aquel que está sufriendo, aquel que está triste. Que pueda llevar prosperidad a aquel que tiene escasez. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien a nuestro diferente destino. En el nombre de Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Que el Señor le bendiga.